Ya no está en venta. El comerciante declaró que lo que hizo a continuación dejó a la multitud en silencio. Alvin no tenía intención de asistir a la subasta. Eso era lo que pasaba los martes en Cavite. Tenían la costumbre de convertirse en algo completamente distinto antes de que terminaras tu tematutino. Planeabas contratos de grano y reuniones de contabilidad en el lento y arduo trabajo de evitar que un pequeño negocio se hundiera aún más. Y entonces el pueblo tenía otros planes. El estrado de la subasta ya estaba instalado en la plaza del mercado mientras Alvin todavía se ponía el abrigo. Lo oyó antes de verlo. Ese murmullo particular que hace la multitud cuando se reúne alrededor de algo con lo que no se siente del todo cómoda, pero que no puede dejar de observar. El tipo de murmullo que tiene garra. El tipo que se instala en un espacio y se queda allí, no porque tenga algo que decir, sino porque no sabe cómo irse. Alvin había sido comerciante de telas durante 19 años. Había aprendido a leer a las multitudes como otros hombres leen el tiempo. No porque tuviera un don para ello, sino porque la supervivencia en el comercio requería saber cuándo se avecinaba una tormenta y cuándo ya había llegado. No era un hombre que llamara la atención. Era de esos que existían en la ciudad sin que la ciudad se fijara demasiado. No invisible exactamente, simplemente discreto, como la gente honesta, constante y discretamente competente que pasaba desapercibida en lugares donde se premiaban cualidades más llamativas. Tenía una lista de razones para seguir caminando. Los contratos de grano eran reales. El proveedor que le debía 14 monedas de plata y que llevaba 3 semanas evitando el contacto visual era real. La tienda de Spindle Street, que lo necesitaba más que esta plaza, era muy real. Tenía todo eso, todo era legítimo, y aún así se detuvo. Hay cosas que te detienen antes de que hayas decidido parar. El subastador se llamaba Brexen. Alvin lo conocía como se conoce a cualquiera en una pequeña ciudad comercial, primero por su reputación, luego por su apariencia, y nunca por su experiencia si tenía suerte. Solen era de esos hombres que entendían que todo ser humano tenía un precio y dedicaban mucha energía a descubrir cuál era ese precio para poder pujar por debajo. Llevaba buenas botas y tenía mala conciencia, y parecía sentirse cómodo con ambas cosas. Su voz estaba hecha para espacios más grandes de lo que merecía. El tipo de voz que llenaba habitaciones y te hacía sentir que se decía algo importante, incluso cuando no se decía nada importante en absoluto. La plataforma ya estaba ocupada. Ella estaba de pie al fondo, que no era donde colocaban la mercancía que esperaban vender rápidamente. Estaba de pie como alguien que había tomado la decisión personal de ocupar exactamente el espacio que necesitaba y ni un centímetro más, sin encogerse, sin posar, simplemente existiendo con una especie de quietud deliberada que Alvin reconoció por años de comercio. La quietud de alguien que había aprendido que el pánico era caro y que la calma era la única moneda que nunca perdía valor en ningún mercado. No importaba cuánto se devaluara todo lo demás, ella era una semi-orco. Eso fue lo primero que vio la multitud, porque la multitud era la multitud y eso era lo que hacían las multitudes. Catalogaban la diferencia antes que cualquier otra cosa. La archivaban bajo el encabezado apropiado y respondían al encabezado en lugar de a la cosa en sí. Su piel tenía ese tono gris verdoso particular propio de las personas de ascendencia mixta, ni el verde bosque profundo de los orcos de pura sangre, ni el pálido de los humanos, algo intermedio que no satisfacía ninguna de las dos expectativas. Su cabello era oscuro y práctico, recogido como la gente se recoge el cabello cuando tiene cosas más importantes en que pensar que en su cabello. Sus manos, incluso desde donde Alvin estaba al borde de la multitud, parecían las de alguien que había pasado años trabajando con papel en lugar de armas. Dedos manchados de tinta, ligeramente callosos en las puntas, los callos específicos de una persona que procesaba información para ganarse la vida en lugar de alguien que procesaba algo físico. No era lo que la multitud esperaba en un estrado de subastas. Ella también parecía ser consciente de ello y había decidido que no era su problema. Solen estaba hablando. Estaba describiendo el artículo en su plataforma. De la manera en que los comerciantes describían los bienes que no sabían cómo valorar, enumerando especificaciones en lugar de valor. Medio tenedor, en edad laboral, alfabetizado en 3 idiomas. Capacitado en contabilidad comercial y registro mercantil. Deudas transferidas de múltiples acreedores. Documentación legal disponible para su inspección. No dijo su nombre. Alvin lo notó. Lo notó como quien nota una línea faltante en un libro de contabilidad. No de inmediato, pero en ese momento en que los números no cuadraban y uno volvía atrás para encontrar lo que faltaba. A un hombre que se vendía siempre se le daba un nombre en estos procedimientos, porque los nombres hacían que los compradores sintieran que adquirían algo humano, cercano, y los humanos pagaban más por cosas con las que sentían una conexión. A una mujer sin nombre se la vendía como algo más que una persona. Y Solen lo sabía y había tomado una decisión deliberada al respecto.
Y esa decisión revelaba algo sobre lo que Solen pensaba que estaba haciendo allí arriba en esa plataforma. La puja comenzó baja. Se mantuvo baja. Las mujeres semiorcos con habilidades contables eran un bien escaso en Cabe, que dependía en gran medida del trabajo manual y el comercio fluvial, y no tenía muchos establecimientos comerciales lo suficientemente sofisticados como para necesitar a alguien que leyera escritura mercantil. Nadie entre la multitud estaba seguro de que estaban pujando, y la incertidumbre hacía que la gente se mostrara cautelosa, como incluso los más codiciosos cuando no podían calcular la ganancia. Unos cuantos remos se alzaron sin mucho entusiasmo. Un comerciante fluvial llamado Dos, conocido por adquirir personas de la misma manera que adquiría mercancías a granel a bajo precio, con mínima preocupación por su contenido antes de comprarlo, levantó su remo 2 veces, con expresión aburrida. Ella nunca miraba a la multitud. Miraba fijamente un punto en algún lugar por encima y a la izquierda de la cabeza de Solen, y mantenía esa mirada con una disciplina que no era natural para nadie. Era algo practicado durante mucho tiempo y con mucha incomodidad. Era la mirada de alguien que se había enseñado a no mirar a quienes decidían su destino, porque mirarlos lo hacía real, y hacerlo real lo hacía insoportable, y las cosas insoportables debían sobrevivirse, no experimentarse. Alvin ya había visto esa mirada antes. En el rostro de su padre al final de una muy mala cosecha, sentado frente a un hombre que cargaba con las deudas de la familia, lo sabía y lo llevaba con naturalidad. La mirada de alguien que hacía los cálculos de supervivencia en tiempo real, calculando lo que quedaba, lo que aún se podía salvar, lo que había que dejar ir, y esforzándose mucho por no mostrar el trabajo. Levantó la mano. No pensaba hacerlo. Pensaría en ello más tarde, por las noches, y nunca llegaría a una explicación completamente satisfactoria. Ni para el pueblo, ni para las pocas personas que alguna vez le preguntaron al respecto, ni del todo para sí mismo. Nombró un número razonable. Era un comerciante de telas con una tienda modesta en Spindle Street, no un magnate fluvial, y sus recursos eran los que eran. Pero bastó para que Dos levantara la vista de su expresión aburrida y recalculara si lo que había pensado hacer con una mujer medio orca con formación en contabilidad valía la pena el coste adicional sobre lo que había planeado gastar. Dos decidió que no. Nadie más insistió. Se envolvió a llamar a la oferta, la a que alguien reconsidere. El Gable bajó, y Alvin, que había ido a la plaza del mercado para negociar contratos de grano, se encontró caminando hacia la plataforma con su monedero en la mano, y una decisión que había tomado hacía apenas 8 segundos y a la que ahora estaba comprometido para el resto de lo que fuera que resultara ser aquello. Solen lo recibió con papeleo. Siempre había papeleo en estas transacciones, un documento de transferencia de deuda, cláusulas de propiedad, términos de servicio que ocupaban 4 páginas en letra pequeña y que estaban diseñados para intimidar más que para informar. Alvin lo tomó. Lo leyó. Era comerciante y lo leía todo, incluso cuando era evidente que no lo hacía. Leyó la parte sobre la transferencia de deuda. Leyó la cláusula sobre las obligaciones de servicio. Leyó la sección sobre el trabajo permitido e impropio. Lo leyó todo de principio a fin. Leyó el nombre en la parte superior del documento. Sor figuraba no como una persona, sino como una cuenta de deuda, solo un nombre asociado a un número. La forma en que adjuntabas una etiqueta a un asiento contable. Levantó la vista hacia la plataforma. Ella se había girado, observándolo con la misma atención fija. Había estado apuntando a la distancia media, solo que ahora apuntaba específicamente a él, y con mucha más precisión. Lo estaba evaluando como un contador experimentado evalúa un nuevo conjunto de libros. Buscando las inconsistencias que revelaban lo que las cifras superficiales estaban diseñadas para ocultar, buscando el punto donde lo presentado y lo real divergían. Miró los papeles. Luego los rompió. No dramáticamente, no con rabia. Simplemente sostuvo el documento con ambas manos y lo separó de arriba a abajo con la misma practicidad eficiente que usaba cuando un proveedor le enviaba tela que había sido tergiversada en la factura. No te quedabas con la mercancía defectuosa. No hacías un drama excesivo al respecto. Simplemente eliminabas la tergiversación de la ecuación y establecías claramente cuál sería la situación real en adelante. El sonido que hizo la multitud no fue un jadeo. Fue algo más silencioso que un jadeo. Era el sonido de 30 personas olvidando respirar al mismo tiempo. La suspensión del ruido cotidiano que se producía cuando la realidad se reorganizaba ante un público que había acordado, sin discusión, cómo debía ser la realidad. Ya no está en venta. Se lo dijo a Solen, no a la multitud. Lo dijo como solía decir la mayoría de las cosas, sin dramatismo, sin ninguna demostración de convicción, como una simple declaración de una situación que existía y seguiría existiendo independientemente de la comodidad de cada uno. Luego le entregó los papeles rasgados a Solen y se alejó de la plataforma.
No miró hacia atrás para ver si ella lo seguía. Había dicho lo que tenía que decir. Lo que sucedió después fue decisión suya, y tratarlo como algo distinto a su decisión socavaría el sentido mismo de lo que acababa de ocurrir. Sus pasos llegaron unos 5 segundos después. Silenciosos, pausados, manteniendo la distancia particular de alguien que había aprendido, a través de la experiencia, que acortar la distancia con los humanos impredecibles era un método seguro para acabar en situaciones peores que la que ya se estaba viviendo. No comentó nada sobre la distancia. Simplemente caminó hasta la tienda de Alvin, que estaba en Spindle Street, una dirección que lo decía todo sobre la posición de un negocio en la jerarquía comercial de Cabret sin necesidad de explicaciones adicionales. No estaba en la calle principal del mercado, donde los comerciantes exitosos mantenían sus escaparates impecables, sus letreros recién lacados y sus ventanas llenas de objetos que anunciaban prosperidad. Tampoco los callejones traseros, donde los negocios desesperados se mantenían a base de optimismo y luz de farolas, y con la idea común de que las preguntas sobre la procedencia no eran bienvenidas. Spindle Street era el punto medio honesto, cansado y sin pretensiones, donde se realizaba la mayor parte del comercio real, llevado a cabo por personas que ni fracasaban del todo ni tenían un éxito significativo, esforzándose en ese espacio particular y agotador entre los dos extremos. El letrero de su tienda decía telas y artículos diversos de Alvin en letras que alguna vez fueron doradas y ahora tenían el color de la paja vieja que había perdido su batalla contra el clima. La H de Alvin había sido repintada en algún momento. Se notaba porque era de un tono ligeramente diferente al resto. Una pequeña mentira decía el letrero sobre su mantenimiento constante. Nunca lo había repintado porque siempre pensaba que algún día lo reemplazaría por completo, pero nunca lo hacía. Y ahora la H desparejada llevaba allí el tiempo suficiente como para haberse convertido en parte del letrero, en lugar de una anomalía. Abrió la tienda, entró, puso agua para el té y comenzó con las tareas matutinas que debían hacerse, independientemente de las cosas extrañas que sucedieran en las plazas de los mercados los martes por la mañana. Ella estaba en la puerta. Él señaló la silla cerca de la ventana sin levantar la vista del rollo de lino que tenía pendiente doblar desde anteayer. Ella no tomó la silla. Lo había notado en el primer minuto. Se colocó de espaldas a la pared, con una línea visual clara hacia la salida más cercana. La postura automática de alguien que había aprendido que la comodidad era una trampa que se cerraba silenciosamente a tu alrededor antes de que te dieras cuenta. Él podía entender esa postura. No lo dijo. Simplemente la dejó sola. Terminó el Anon. Se dirigió a las cuentas que llevaba 3 días queriendo revisar, pero que no había revisado porque, cuando uno sospechaba que no iban a traer buenas noticias, las cuentas solían demorarse más de lo debido. Abrió el libro y empezó con las entradas de los proveedores. El té estaba listo. Se sirvió una taza y la dejó en la encimera cerca de ella sin decir nada ni hacer ningún gesto. Ella la miró fijamente durante un buen rato con la expresión de quien realiza un cálculo del que no está seguro de confiar. Luego la cogió. Al cabo de un rato, dijo sin ninguna inflexión particular, no tenías por qué hacerlo. Lo sé, dijo Alvin. Entonces, ¿qué quieres de mí? No era exactamente una pregunta. Era la frase de alguien que había renunciado a los signos de interrogación porque la experiencia había demostrado repetidamente que las respuestas nunca eran proporcionales a la esperanza que implicaban las preguntas. Alvin dejó la pluma. Reflexionó sobre qué era cierto y que también era útil decir. Dijo, nada que no hayas acordado. Gasté dinero que no tengo fácilmente. Y rompí documentación legal delante de un hombre que lo va a recordar y me gustaría entender con qué estoy trabajando. No con lo que poseo, sino con lo que estoy trabajando. Dime qué puedes hacer. Ella guardó silencio durante un largo momento. Él pudo sentir que ella reevaluaba, revisando algún libro de contabilidad interno, buscando la entrada que explicara esta transacción en particular dentro de un marco que tuviera sentido para ella. Era contadora mercantil, dijo. Finalmente, 7 años en una casa comercial en Bert, gestionaba registros de importación, contratos con proveedores, seguimiento de deudas, análisis de rutas, correspondencia comercial. Antes de eso, 2 años de aprendiz de un notario especializado en disputas comerciales. Leo y escribo escritura mercantil común y suficiente Ourich para gestionar negociaciones comerciales entre clanes cuando surgían. Alvin levantó la vista del libro de contabilidad. Esos son más cualificaciones que las de cualquiera que trabaje actualmente en esta tienda. ¿Te empleas tú misma? Sí. Y no estoy cualificada para el trabajo. Algo cambió en su rostro. No era exactamente una sonrisa más pequeña que una sonrisa. Un movimiento mínimo que reconocía que algo era un poco menos terrible de lo que las alternativas disponibles habían sugerido.
Era la expresión de alguien que había olvidado que las observaciones secas eran posibles en una conversación con desconocidos y lo estaba recordando lentamente. Él preparó una segunda taza de té. Ella bebió la primera. Se sentaron en el silencio particular de dos personas que acababan de llegar a un acuerdo para el que ninguno de los dos tenía aún el vocabulario, y le estaban dando espacio para que se convirtiera en lo que fuera a ser. A la mañana siguiente, ella ya estaba con los archivos de proveedores. Cuando él bajó, ella los había organizado. Eso fue lo primero que notó. Sus archivos de proveedores, que habían existido en un estado de caos organizado durante años, es decir, caos con la posibilidad teórica de organización en algún lugar subyacente, habían sido ordenados, seccionados, etiquetados, no solo alfabéticamente, por tipo de proveedor, luego por fecha de contrato, luego con un pequeño sistema de anotaciones en los márgenes que no entendió de inmediato. La miró. Ella estaba haciendo más anotaciones sin levantar la vista. ¿Qué significa la marca roja?, preguntó. Discrepancia, dijo ella, entre la tarifa contratada y la tarifa de construcción. Él se quedó quieto. ¿Cuántos? Ella levantó la vista y luego lo miró a los ojos. Varios, dijo con cuidado. Necesito los registros de pago para confirmar. ¿Los tiene organizados o debería buscarlos? Él los encontró. Ella pasó el resto del día cotejando la información. No le dijo lo que estaba encontrando en el momento en que lo encontraba. Trabajaba con el enfoque sistemático de alguien que entendía que la información parcial a menudo era más peligrosa que la falta de información, y que lo que estaba construyendo requería estar terminado antes de la presentación. Comió la comida que él preparó por la noche, sencilla, nada impresionante, el tipo de comida que un hombre que cocina para sí mismo prepara porque debe hacerlo más que porque valga la pena el esfuerzo. Dijo que estaba buena. Él sospechó que estaba siendo cautelosa profesionalmente. No importaba. Casi no había comido nada que él pudiera observar desde que llegó, y era una preocupación práctica, independientemente del mérito culinario. Durmió en el almacén trasero. Allí había una camilla, con un colchón delgado, ligeramente húmeda, con ese olor particular a almacén, que había sido almacén durante mucho tiempo, pero privada y cálida, y solo accesible a través de la tienda principal. Ella no dijo nada sobre el arreglo. Él tampoco. Simplemente era lo que era hasta que se presentara algo mejor. 3 días después, ella le trajo un papel. Lo colocó sobre el mostrador, retrocedió y esperó. Él lo leyó. Era una comparación. Sus contratos con proveedores a la izquierda, sus registros de pago reales a la derecha. Ella había marcado las discrepancias en rojo. Había muchas más marcas rojas de las que esperaba. Las contó lentamente. Luego contó las cifras a las que estaban vinculadas. Hizo los cálculos mentalmente, algo que se le daba bien, y luego los repitió porque el primer resultado parecía improbable, y luego los repitió una tercera vez porque el segundo resultado confirmaba el primero, y necesitaba estar seguro de que estaba leyendo lo que estaba leyendo. Se sentó. El proveedor de telas, que había sido su principal proveedor durante 11 años, le había estado facturando a una tasa un 3% superior a su precio contractual. El 3% no parecía significativo aislado. A lo largo de 11 años de compras a su volumen, el 3% se convirtió en una cifra que no era un error. Un 3% sostenido y constante durante más de una década era parte de un plan. Pero eso no era todo. El transportista que utilizaba para las entregas entrantes había estado anotando pesos en sus facturas que no coincidían con los pesos reales de entrega. Había estado pagando por mercancías que no habían llegado en cantidades lo suficientemente pequeñas como para estar por debajo del umbral en el que un comerciante ocupado verificaba los recibos con los manifiestos. Un intermediario tributario que había utilizado para las declaraciones municipales había estado presentando sus tasas con un ligero retraso y reteniendo la diferencia entre lo que Alvin pagaba y lo que el municipio registraba como recibido. Y un comerciante llamado Cuel, a quien le compraba telas especiales 3 o 4 veces al año, había estado enviando facturas por mercancías que simplemente nunca habían existido, entregas fantasma en documentos que parecían reales, bajo la aparente teoría de que un comerciante con registros desorganizados no notaría la adición de mercancías fantasma a las reales. No se había dado cuenta. Se sentó en su mostrador y miró al techo durante un buen rato. El techo no era útil para mirar, pero estaba allí, y necesitaba un lugar donde fijar la vista mientras procesaba el hecho de que su tienda había estado fracasando lentamente, no porque le estuviera haciendo algo mal, sino porque varias personas le habían estado haciendo algo mal. En silencio, desde múltiples direcciones a lo largo de varios años, y ninguna de ellas se había equivocado sobre la probabilidad de que se diera cuenta, se percató de que Jorge se había mudado. Ahora estaba de pie cerca de la ventana, observándolo con la cuidadosa neutralidad de alguien que acaba de dar información importante y espera comprender qué piensa hacer el destinatario con ella. ¿Desde cuándo lo sabes?, preguntó.
Desde el tercer día, dijo ella. Cuando comprendí el patrón, se quedó callada un momento. Lo reconocí. Ya había visto estructuras similares antes, en la situación que puso fin a mi anterior empleo. Múltiples pequeños robos desde diferentes direcciones, cada uno individualmente defendible como error contable si se cuestionaba, pero que en conjunto constituían algo sustancial y sistemático. Ella lo miró a los ojos. Esta versión es menos sofisticada que la que yo manejé entonces. Pero sigue la misma lógica. ¿Por qué no me lo dijiste de inmediato? Porque necesitaba documentarlo correctamente antes de contarte nada. Lo dijo directamente, sin disculparse. Decírtelo sin documentación te habría enfadado sin posibilidad de apelación. Quería darte algo que pudieras usar. Él lo pensó. Pensó en el hecho de que ella había estado en su tienda durante 3 días durmiendo en un colchón delgado en una habitación que olía a inventario viejo y que había pasado esos 3 días construyéndole una base legal. No porque él se lo hubiera pedido, sino porque ella tenía las habilidades, había un problema y, aparentemente, así era como operaba. Necesitamos hablar sobre qué sigue, dijo él. Ella dijo, sí, creo que sí. La respuesta del pueblo llegó rápidamente, ¿qué fue lo que sucedió en 3 ciudades cuando?